Es un privilegio poder estar delante de ustedes, ante el Señor, para exponer su palabra. Es una responsabilidad muy grande. Y recientemente reflexionaba en que tenemos un privilegio, no solamente como predicadores, todos nosotros hemos conocido, se nos ha revelado a Cristo Jesús. Tenemos conocimiento de la verdad, de la luz. Es nuestra responsabilidad como hijos de Dios, como conocedores de esta revelación de Jesucristo, dar a conocer esta revelación a otras personas. Esta revelación es transformadora en nuestras vidas, en nuestros pensamientos, en nuestras conductas, en nuestra perspectiva de la vida, en nuestra idiosincrasia, ¿verdad? Esta transforma toda nuestra existencia. Sean nuestros deseos compartir y llevar esta verdad, esta revelación de Jesucristo, donde quiera que usted esté, en su escuela, en su trabajo, en su familia, ¿verdad? Que hace falta. Este es muy importante. Esta es una responsabilidad que tenemos como hijos de Dios. Bien. Después de 5 capítulos que hemos estado estudiando desde desde el 13, 14, 15, 16, 17, saturados de la gloria y de la intimidad, ¿verdad? Que hemos visto acerca de Cristo, las promesas eternas que hemos estado estudiando. El Evangelio de Juan va a dar un giro solemne en este versículo, en ese capítulo 18. Jesús ha hablado, ha lavado los pies, ha consolado corazones, ha prometido el Espíritu, ha orado por su pueblo, y ahora el discípulo amado nos lleva de la intercesión a la cruz, del altar de oración al altar del sacrificio. Y lo hace con una mirada penetrante, revelando detalles que otros evangelistas, por sabiduría divina, no nos habían revelado. Aquí no solo vemos el dolor de Cristo, vemos su majestad en medio del dolor. No solo su humillación, sino su gloria, su valentía y su soberanía sobre cada circunstancia. Veremos cómo se levanta, no para huir, sino para avanzar, no para esconderse, sino para entregarse, no como víctima, sino como siervo soberano que camina hacia la cruz con los ojos fijos en la gloria de su Padre. ¿Recuerdan? Juan nos llevó al aposento alto. Allí, el Hijo de Dios, sabiendo que su hora había llegado, se ciñe una toalla y lava los pies de sus discípulos. El Rey se arrodilla. El Maestro sirve. El Santo toca el polvo de los pies humanos. Y eso no es una lección moral, es una revelación del corazón de Dios. Como yo os he amado, así también amaos los unos a los otros. Esa fue la enseñanza. Ese amor no es sentimentalismo, es sacrificio, es servicio. No es debilidad, es gloria manifestándose. Para entender lo que ocurre en el arresto, que es lo que vamos a estudiar ahora, debemos recordar que el Señor ha consolado a sus discípulos con palabras que aún sostienen a los creyentes en cada generación. Palabras como: no se turbe vuestro corazón.
En la casa de mi Padre muchas moradas hay. Ustedes conocen lo que continúa. Yo soy el camino, la verdad y la vida. Palabras que sostienen y han sostenido a los creyentes por generaciones. Él no solo promete un lugar, promete su presencia en ese lugar. Y aún más, promete al Espíritu Santo, el Consolador, aquel que les recordará todo lo que Él les enseñó. Y traerá paz en medio del caos que se avecina. Jesús no promete una vida fácil, promete una vida llena del Espíritu. Y aún habrá llanto por un tiempo, pero Él nos dijo que esa tristeza se convertirá en gozo. Porque la cruz no es el final, la resurrección está en el horizonte. Y en ella la victoria definitiva del Señor. En el mundo tendréis aflicción, pero confiad, yo he vencido al mundo. Fue la palabra que dejó. Y luego en el capítulo 17, Jesús ora. No enseña a orar. No habla sobre la oración. Ora. Y al hacerlo, abre una ventana al corazón trinitario del Evangelio. El Hijo orando al Padre, rogando por su glorificación, por la preservación de sus discípulos, por la santificación de su pueblo y por la unidad de todos los que creen en Él. Esa no es una oración desesperada, fue una oración triunfante. Jesús ora como quien sabe que el Padre siempre le oye. Como quien sabe que su obra está a punto de consumarse. Habiendo dicho esas cosas, el rey se levanta. El oficio de profeta queda atrás. Ahora viene el sacerdotal. El aposento alto queda atrás y entra en escena el altar de sacrificio. La intimidad da paso al conflicto. La enseñanza se convierte ahora en acción, como lo vamos a ver en el capítulo 18. En este capítulo Jesús cruza al torrente de Cedrón y entra en el huerto. No como Adán, que se escondió avergonzado, sino como el segundo Adán, que entra al huerto para cargar nuestros pecados. No para desobedecer, sino para cumplir. No para esconderse, sino para entregarse. Jesús sabe que todo lo que va a suceder Él sabe todo lo que va a suceder. Nada lo tomará por sorpresa. Eso es bien importante en lo que vamos a estudiar. Nada lo tomará por sorpresa. No es un mártir atrapado en una red de traición. Es el Cordero de Dios, inmolado desde antes de la fundación del mundo. Y cuando la turba llega con antorchas y espadas, Jesús da un paso al frente. ¿A quién buscáis? A Jesús Nazareno. Yo soy. Y al pronunciar estas palabras, las mismas que el Dios del Sinaí usó para identificarse y revelarse a Moisés, los soldados retroceden y caen a tierra, como lo vamos a ver. Veremos la majestad, veremos el poder y entenderemos que incluso en su arresto Jesús reina. Pero no solo reina con poder,
es amor. Cuando Pedro saca la espada, Jesús lo detiene. Vuelve la espada a tu vaina. ¿No he de beber la copa de mi Padre? Esa copa llena de juicio divino no le fue impuesta por los hombres, le fue dada por el Padre. Y él la bebe, no con resignación, sino con obediencia gozosa. Porque en esa copa está nuestra redención. Entonces, hermanos, Juan 18 no es el comienzo de una tragedia. Es despliegue de una victoria eterna. Aquí comienza el camino hacia el Calvario, donde el rey será coronado con espinas, entronizado en una cruz y exaltado en su humillación. Lo que el mundo verá como derrota, el cielo lo celebra como victoria. Porque en la traición, en el juicio y en la cruz, Dios está reconciliando consigo al mundo. Este capítulo es el umbral de la pasión, pero no de desesperación, sino de gloria. Cada paso hacia la cruz está lleno de propósito. Cada palabra pronunciada, cada silencio, cada herida, bajo el control soberano del Hijo, que ama al Padre y ama a los suyos hasta el fin. Así que al entrar a este texto, no lo hagamos con lástima, sino con asombro. No con tristeza, sino con adoración. Porque el que va a ser arrestado es el que sostiene el universo. El que será juzgado es el que juzga a la tierra. El que será crucificado es el Cordero que quita el pecado del mundo. Este es nuestro Rey. Este es nuestro Salvador. Este es el Dios que se entrega por nosotros. Vamos a orar. Qué grande eres, Señor. Victoria completa. Soberanía completa. Control de las circunstancias. Tú eres victorioso. Tú eres glorioso. Nada te toma por sorpresa. Gracias, Señor, por entregarte y no huir. Por ir a la cruz, Señor, para salvarnos de la cruz. Por morir, Señor, para que no muramos nosotros. Gracias por salvarnos, por guardarnos de la ira de Dios. Por guardarnos, Señor, y salvaguardar nuestras vidas hasta tu retorno. Te damos gracias por tu sacrificio en la cruz, por tu gracia derramada sobre nosotros, porque nos amaste hasta el fin. Amén. Abran su Biblia, hermanos, en Juan 18, del 1 al 11. Dice el texto: habiendo dicho Jesús estas cosas, salió con sus discípulos al otro lado del torrente de Cedrón, donde había un huerto en el cual entró con sus discípulos. Y también Judas, el que le entregaba, conocía aquel lugar, porque muchas veces Jesús se había reunido ahí con sus discípulos.
Judas, pues, tomando una compañía de soldados y alguaciles de los principales sacerdotes y de los fariseos, fue ahí con linternas y antorchas y con armas. Pero Jesús, sabiendo todas las cosas que le habían de sobrevenir, se adelantó y les dijo: ¿a quién buscáis? Le respondieron: a Jesús Nazareno. Jesús les dijo: yo soy. Y estaba también con ellos Judas, el que le entregaba. Cuando les dijo: yo soy, otra vez. Le respondieron a Jesús Nazareno. Jesús les dijo: yo soy. Y estaba también con ellos Judas, el que le entregaba. 6. Cuando les dijo: yo soy, retrocedieron y cayeron a tierra. Volvió pues a preguntarles: ¿a quién buscáis? Y ellos dijeron: a Jesús Nazareno. Respondió Jesús: os he dicho que yo soy. Pues si me buscáis a mí, dejad ir a estos, para que se cumpliese aquello que había dicho: de los que me diste, no perdí ninguno. Entonces Simón Pedro, que tenía una espada, la desenvainó e hirió al siervo del sumo sacerdote y le cortó la oreja derecha. Y el siervo se llamaba Malco. 11. Jesús entonces dijo a Pedro: mete tu espada en la vaina. La copa que el Padre me ha dado, ¿no la he de beber? El versículo 1 dice: habiendo dicho estas cosas. Aquí Juan hace referencia a las enseñanzas del Señor en el aposento alto, lo que hemos estado estudiando las últimas 2-3 meses, creo, más o menos por ahí. Comenzando desde el capítulo 13 y terminando con la oración sacerdotal del capítulo 17. Estas cosas. Cristo, después de haber enseñado y orado, se prepara a sí mismo para la expiación. Ya había dicho todo lo que tenía que decir como profeta. Ahora pasa a su obra como sacerdote. Continuó diciendo el texto: salió con sus discípulos al otro lado del torrente de Cedrón, donde había un huerto en el cual entró con sus discípulos. Si recuerdan el contexto, en el capítulo 13, Jesús estuvo con sus discípulos en el aposento alto. Allí comió la Pascua con ellos, les lavó los pies y posteriormente Satanás entra en Judas, quien salió para buscar a los alguaciles y soldados con el fin de traicionar a Jesús. Al terminar el capítulo 14, Jesús y sus discípulos salen y caminan hacia el jardín de Getsemaní. Es una caminata larga, no es inmediata. Donde Cristo solía orar. Este huerto era un punto de reunión al finalizar las tareas del día. Durante su última semana, concluían ahí sus jornadas, orando y durmiendo en ese lugar. En esa caminata, al llegar al torrente de Cedrón, se detienen y Jesús ora al Padre. Este es el capítulo 17. Esta oración es lo que hemos escuchado en predicaciones anteriores, conocida como la oración sacerdotal o sumo sacerdotal. Víctor nos predicó sobre ella la última vez. Solo un breve comentario de este lugar geográfico, torrente de Cedrón. Este se utilizaba como drenaje para la sangre de los sacrificios durante la Pascua.
no tengo aquí un esquema, pero estaba en un costado del templo y había un drenaje que finalmente desembocaba a este río. Era la semana de Pascua, era jueves por la noche, había habido sacrificios y también seguirían sacrificios el siguiente día. Se estima que en esta semana, no hay el dato exacto de esa semana, ¿verdad? Pero en censos históricos se sacrifican alrededor de 250,000 corderos. 250,000 corderos en esa semana. Imagínense esa escena. Está los discípulos de Jesucristo caminando y tienen que atravesar afluencia o este torrente del río. Y está teñido con la sangre de los corderos. Es como un recordatorio, ¿verdad?, para Jesucristo de que va rumbo a este sacrificio, va rumbo a esta muerte, va a derramar su sangre en estos días. Pues después de terminar la oración, entran al huerto de Getsemaní. Como hemos señalado repetidamente en la introducción, las acciones de Jesús no reflejan la conducta de una víctima. No hay improvisación aquí. Jesús no tropieza con su destino. Por el contrario, vemos propósito premeditado de obedecer y cumplir la voluntad de su Padre. Reflexiones en lo que sucede aquí, hermanos, para que podamos entender esto. Leímos en el texto que Cristo sabía, que Jesús sabía que ellos se reunían en ese lugar. ¿Jesús sabía lo que Judas estaba tramando? Sí sabía. ¿Jesús sabía que estaba Judas con los sacerdotes y que iba a venir por él? Sí sabía. Entonces, ¿por qué Jesús no caminó a un lugar de reunión distinto esa noche? Si él sabía que iban a venir por él. ¿Por qué no? En vez de ir al lugar que siempre iban, va a otro lugar, ¿verdad? ¿Por qué? Hermanos, porque él quería que Judas lo encontrara. No buscaba esconderse, sino entregarse. No quería huir, sino avanzar en su plan, en la trama determinada desde la eternidad pasada. Hay intencionalidad en todos estos pasos en el Señor Jesucristo. Esto lo comprobamos en el versículo 2. Vean lo que dice el versículo 2. Dice, y también Judas, el que le entregaba, ¿qué dice? Conocía aquel lugar. Porque muchas veces Jesús se había reunido allí con sus discípulos. Cristo no está tratando de evitar la cruz, hermanos. Se está asegurando de que ocurra. Demuestra que nuestro Señor está en absoluto control. No es una víctima de las circunstancias. Él es el Señor de ellas. Él determina las circunstancias. Estas acciones hacen eco en lo que ya había dicho Jesús a sus discípulos en Juan 10:18. Yo doy mi vida para tomarla de nuevo. Nadie me la quita, sino que yo la doy por mi propia voluntad. Tengo autoridad para guardarla o para darla y tengo autoridad para tomarla de nuevo. Este mandamiento recibí de mi Padre.
Jesucristo no le fue arrebatada la vida. No fue víctima de esta trama o esta maquinación, ¿verdad?, de Judas. Cristo sabe que viene y quiere asegurarse de que ocurra. Orquesta las cosas para que esto siga su curso y pueda llegar a la cruz. La mayoría de los comentaristas coinciden en señalar un hecho significativo de que la caída de Adán y Eva ocurrió en un huerto y que la pasión de Cristo, hablando de la oración en Getsemaní, comienza ahí, ¿verdad?, en un huerto también. No es casual entonces que la historia de nuestra redención vuelva al huerto. En el Edén, el primer Adán desobedeció y trajo muerte. En Getsemaní, el segundo Adán obedece y trae vida. El primero escondido por la vergüenza, por el pecado entre los árboles. El segundo se adelanta a sus enemigos para enfrentarlos. El hecho de que Judas el traidor conociera aquel lugar y nuestro Señor fuera ahí deliberadamente evidencia tres cosas. Una es que nuestro Señor fue a su muerte de forma voluntaria. Fue al huerto siendo plenamente consciente de que Judas conocía el lugar. Dios Jesucristo, o la deidad de Jesucristo no puede ser burlada, ¿verdad? O sea, es curioso como se narra a veces y cómo interpretamos la historia, porque somos atraídos por la drama y por lo que sucede en la historia de Jesucristo, pero a veces nos olvidamos de que esta trama no es nueva para el Señor. Él la redactó, vamos a decirlo de alguna manera. Él puso el script, cómo se iban a dar los personajes, las palabras. Para él no es algo nuevo, ¿verdad? Está sucediendo conforme el director de la obra así lo dispuso. Está orquestando y está cumpliendo lo que se había dicho y pactado anteriormente. Hay otras tres cosas, pero no las voy a decir. Pero es importante también notar que Juan omite por completo la agonía de Getsemaní. Me refiero a la oración. No dudamos que esto responde a motivos sabios y deliberados. Sin embargo, es evidente que dicha agonía tuvo lugar entre el versículo 2 y el versículo 3 que estamos estudiando. El orden de los acontecimientos fue el siguiente. Primero, la cena del Señor. Luego, el extenso discurso que solo Juan registra. Después, la maravillosa oración sacerdotal. A continuación, el paso por el torrente de Cedrón que leímos hacia el huerto. Luego, la agonía que no es narrada aquí. Y finalmente, la llegada de Judas y el arresto de nuestro Señor. Así que el relato de Juan debe haber entre estos dos versículos al menos unas horas, ¿verdad? Para poder tener esta otra escena de la agonía de Jesucristo. Esto implicaría que Judas y este grupo de personas, soldados, llegaron pues muy entrada la noche, ¿verdad? Vean lo que dice el versículo 3. Judas pues, tomando una compañía de soldados y alguaciles de los principales sacerdotes y de los fariseos, fue ahí con linternas y antorchas y con armas.
Es irónico que hombres pecadores vayan a detener con linternas y antorchas al que es la luz del mundo. Si lo pensamos así, ¿verdad? Que vayan con armas, con palos, con antorchas, para detener al que es Shalom, príncipe de paz. Pero esta es la hora de las tinieblas. Es el momento más sombrío en el misterio de nuestro Señor Jesús. Aunque en otras ocasiones había sido criticado verbalmente, nunca antes había sido agredido físicamente. Porque su hora aún no había llegado. Pero ahora sí, esta es su hora. Por designación divina, morirá en esta Pascua o en esa Pascua. Será traicionado, arrestado, abandonado, enjuiciado ilegalmente, golpeado, escupido, crucificado y finalmente sepultado, para morir como el verdadero Cordero de Dios. Por esto, hermanos, a lo largo de la narración de este capítulo, no debemos olvidar que en cada uno de estos actos, estos suceden en el control de Dios, suceden en la soberanía de Jesucristo. Jesús está obrando con pleno conocimiento y absoluto control en todas estas circunstancias. Escuchemos cómo lo declara Hechos en el capítulo 4, versículo 27 al 28. Hechos 4, 27 al 28. Dice, porque verdaderamente se unieron en esta ciudad contra tu santo Hijo Jesús, a quien ungiste Herodes y Poncio Pilatos con los gentiles y el pueblo de Israel, para hacer, ¿qué cosa? Cuanto tu mano y tu consejo habían antes determinado que sucediera. Creo que lo comentaba el pastor en su enseñanza, la muerte de Jesucristo, hermanos, no es aleatoria, no es improvisada, no es impuesta por el pueblo de Israel, es orquestada por Dios. Es determinado como el medio necesario para nuestra justificación, como el medio necesario para que la ira de Dios se derrame y Él manifieste su justicia. Volvamos al versículo 3. ¿Qué pensarían estos hombres que venían con Judas? ¿Qué reacción anticipaban? ¿Por qué tanta ostentación de poder? ¿Por qué tanto miedo? Soldados armados, linternas. La expresión compañía de soldados se refiere al destacamento romano que Pilato prestó a los sacerdotes para la ocasión de la Pascua. Algunos intérpretes creen que se trata literalmente de una cohorte, es decir, la 10ª parte de una legión, compuesta por alrededor de 600 hombres. Junto a estos hombres estaban los alguaciles de los principales sacerdotes y de los fariseos. Estos eran siervos judíos que servían como policías del templo. Esta multitud, como la describe Mateo, fue dirigida por Judas para arrestar a Jesús. Algunos dicen que pudiera ser menos, pero 600 hombres, hermanos. La policía del templo, armados. ¿A qué le tenían miedo? ¿O qué esperaban? ¿Cuál era su pensamiento? Es evidente
dado el contexto de lo que había ocurrido al principio de la semana y un poco antes también. Por ejemplo, la entrada triunfal de Jesús a Jerusalén, su proclamación como rey, la resurrección de Lázaro y la purificación del templo. Estos eventos estaban en la mente de Roma, de estos soldados. Así que los soldados y los alguaciles tomaron las precauciones necesarias para arrestarlo. Temían, por un lado, que el pueblo pudiera armar un motín para impedir su arresto. Y por otro, conocían el poder sobrenatural de Jesús. Por eso van de noche, en la oscuridad, cuando todos duermen, y armados, listos para sofocar cualquier intento de resistencia. Este grupo fue dirigido por Judas. Están por entrar al huerto. Para este momento, aunque Juan no lo narra, Jesús ya ha orado 3 veces a su Padre, anticipando el peso de la copa de sufrimiento y de la ira divina que habría de beber. Veamos cómo lo relata Lucas. Lucas 22, del 42 al 48. Dice, esta agonía que no narra Juan. Lucas 22, del 42 al 48. Padre, si quieres, pasa de mí esta copa, pero no se haga mi voluntad, sino la tuya. Y se le apareció un ángel del cielo para fortalecerle, y estando en agonía, oraba más intensamente, y era su sudor como grandes gotas de sangre que caían hasta la tierra. Cuando se levantó de la oración y vino a sus discípulos, los halló durmiendo a causa de la tristeza. Y les dijo, ¿por qué dormís? Levantaos y orad para que no entréis en tentación. Mientras aún hablaba, se presentó una turba. Aquí es donde estamos en el versículo 3 de Juan. Mientras aún hablaba, se presentó una turba. Y el que se llamaba Judas, uno de los 12, iba al frente de ellos. Y se acercó hasta Jesús para darle un beso o para besarle. Entonces Jesús le dijo, Judas, ¿con un beso entregas al Hijo del Hombre? Y algunos se han preguntado, ¿por qué Judas no simplemente señala a Jesús, verdad? Él es. Vaya, atrápenlo, ahí está, mira. ¿Por qué Judas besa a Jesús? De lo que leí, en la mente de Judas, poseída por Satanás, el beso pretendía engañar a Jesús, hacerle creer que estaba reconciliándose y que volvía al grupo. Lo besa repetidamente, como era costumbre, en un acto hipócrita y malvado, para engañar o distraer a Jesús, como para hacerle sentir que todo estaba bien. Pero Jesús lo desenmascara de inmediato. Que Judas, con un beso entregas al Hijo del Hombre, no es engañado. Él sabe lo que está sucediendo. Versículo 4. Ese es el momento de transición, ¿verdad? 4. Pero Jesús, sabiendo todas las cosas, este beso traicionero, todo esto que está sucediendo, sabiendo todas las cosas que le habían de sobrevenir, se adelantó. Aquí
contemplamos la valiente obra del buen pastor. Viene este ejército, se están acercando las antorchas, las armas. Judas se acerca, lo besa, él sabe lo que está pasando y lo que va a venir y se adelanta al ejército que viene para proteger a sus ovejas, a los discípulos. El sumo sacerdote que había intercedido por sus discípulos para que fueran guardados, ahora actúa para protegerlos. Sabiendo del peligro inminente, sale al encuentro del ejército. Jesús sabía que sería arrestado. Y antes de pensar en su propio bienestar, se concentra en salvaguardar a los suyos. En este momento se revela su determinación. Ante una situación tan amenazante, su valentía divina se manifiesta claramente cuando les dice: ¿a quién buscáis? O sea, estaba el grupo, de hecho no lo narra tampoco Juan, pero estaban orando, deja un primer grupo, se lleva a los 3 del círculo íntimo y luego se va todavía más para atrás. Y él, para proteger, se adelanta a todos los discípulos y enfrenta al ejército. ¿A quién buscáis? Jesús quería que los soldados declararan explícitamente a quién tenían derecho de apresar, sobre quién se había girado la orden de arresto. No se esconde, no huye, sino que se adelanta tomando la iniciativa con autoridad y con propósito. Este, hermanos, es un ejemplo de lo que Jesús sigue haciendo por nosotros el día de hoy. Él va delante de nosotros, pastoreando y dirigiendo nuestras vidas, eliminando obstáculos que aún no estamos preparados para enfrentar. Él murió por nosotros. Él venció la muerte por nosotros. Él absorbió la ira de Dios por nosotros. Él nos guarda de las circunstancias que podrían hacernos caer. Él nos sostiene hasta el final, hermanos. Eso es lo que está haciendo Él. Ese es su ministerio sacerdotal. Y eso es un ejemplo práctico, ¿verdad?, de cómo lo hace. Se adelanta. Su obra no terminó en la cruz. Continúa a cada paso que damos. Somos guiados con su amor, protegidos con su poder y sostenidos con su gracia. ¿A quién buscáis? Continúa el versículo 5. Dice: le respondieron: a Jesús Nazareno. Jesús les dijo: yo soy. Y estaba también con ellos, Judas, el que le entregaba. 6. Cuando les dijo: yo soy, retrocedieron y cayeron a tierra. Imagina esa escena. Juan nos muestra que nadie arrestó a Jesús por la fuerza. Nadie atrapó al Señor Todopoderoso. Él no fue víctima sin salida. Todo lo que ocurrió fue parte del plan predeterminado, ¿verdad? Como lo leíamos. Un plan de Dios eterno. Y para que quedara claro, Jesús deja sentir su poder al responderles: yo soy. Juan nos dice que al oír estas palabras, retrocedieron y cayeron a tierra. Todo el ejército, los cientos de hombres que estaban ahí, incluidos los alguaciles, los líderes religiosos y Judas mismo que estaba en el grupo, según lo declara el versículo 6. Cayeron por el poder del Señor Jesucristo. Este grupo estaba armado y entrenado para la guerra.
compuesto por soldados romanos, alguaciles del templo y líderes religiosos. Sin embargo, es evidente que la única autoridad en operación era la del Señor Jesucristo. No había autoridad por encima de Cristo. Él estaba orquestando, Él estaba determinando, Él estaba entregando su vida. No lo arrestan. Él se entrega voluntariamente para cumplir la voluntad de su Padre. Jesús habló y todo fue creado. Él hablará y todo será destruido. Y mientras esta realidad en la que vivimos exista, Él la sustenta con el poder de su palabra. Como dice el Salmo 33, 6. Por la palabra de Jehová fueron hechos los cielos, y todo el ejército de ellos por el aliento de su boca. Jesús tiene el poder que según 2 de Tesalonicenses 2:8, cuando se manifieste el hombre de anarquía, el Señor Jesús lo matará con el soplo de su boca y lo destruirá con el resplandor de su venida. Jesús es Dios. Eso es lo que Juan quiere que entendamos para que podamos ser salvos. Ve al versículo 7. Volvió pues a preguntarles, ¿a quién buscáis? Y ellos dijeron, a Jesús Nazareno. Una vez demostrado quién está en control, quién está dirigiendo y orquestando todo este plan, Jesús, al ver que los soldados se están recuperando de su caída, los encara nuevamente y les vuelve a preguntar, ¿a quién buscáis? Y ellos le respondieron, a Jesús Nazareno. 8. Respondiendo Jesús, os he dicho que yo soy. Pues si me buscáis a mí, dejad ir a estos, refiriéndose a los discípulos. Aquí vemos con claridad que el Señor no está siendo arrestado en contra de su voluntad. Es más, está ordenando qué hacer aquí. Está dando órdenes a este ejército. Él se entrega voluntariamente a sus enemigos. Y en este acto de entrega garantiza la protección de aquellos que el Padre le había dado. ¿Por qué se adelanta? Porque hace que declaren sobre quién vienen para guardar la integridad de sus discípulos, para que no fueran arrestados, para que no fueran muertos, ¿verdad? Jesús les recuerda a los soldados que han declarado que sus órdenes son arrestar a Jesús. Por lo tanto, no tienen autoridad para tocar a sus discípulos. ¿Y cuál será el motivo? ¿O cuál era el motivo por qué Jesús no quería que los discípulos fueran tocados? ¿Por qué no quería que pasaran por esa prueba? Vean lo que dice el versículo 9. Para que se cumpliese aquello que había dicho. De los que me diste, no perdí ninguno. Jesús está cumpliendo su promesa. Él es el buen pastor que protege a sus ovejas. En medio de la oscuridad, del peligro, de la traición, su fidelidad permanece firme. Él se entrega, pero no abandona a los suyos. Su poder, su amor
su soberanía se manifiestan incluso en la hora más oscura. Recordemos la oración de Jesús en Juan 17:12. Cuando estaba con ellos en el mundo, yo los guardaba en tu nombre. A los que me diste, yo los guardé, y ninguno de ellos se perdió, sino el hijo de perdición, para que la escritura se cumpliese. 17:15 dice, no ruego por los que los quites del mundo, sino que los guardes del mal. 17:20, mas no ruego solamente por estos, sino también por los que han de creer en mí por la palabra de ellos. 17:24, Padre, aquellos que me has dado, quiero que donde yo estoy, también ellos estén conmigo, para que vean mi gloria que me has dado. Se estaba asegurando que esto sucediera. O sea, Él ya intercedió, Él ya oró, y ahora está actuando para que esto suceda. Este es el ministerio sacerdotal, ¿verdad?, de Jesucristo, que continúa en nuestros días. Esto es lo que hace por nosotros hoy en día. Jesús no permite que sus discípulos sean arrestados ni sometidos a juicio. Los protege de esa prueba porque sabía que aún no estaban preparados para resistirla. Su fe habría sido abrumada. Recordemos que todos huyeron y lo abandonaron. Como veremos la próxima semana, Pedro, quien había declarado que prefería morir antes que negarlo, lo negará 3 veces. Y la última vez lo hará maldiciendo. Si hubieran sido arrestados, su fe habría fallado. Esto nos demuestra, hermanos, que nuestra fe puede flaquear y que podemos abandonar a Jesús. Pero no es el poder de nuestra fe lo que nos sostiene. Es el poder de Jesús para sostener nuestra fe la que nos asegura, ¿verdad?, que su oración se cumplirá. O sea, estamos seguros porque Cristo está obrando. Estamos seguros no porque mi fe sea muy fuerte o que sea capaz de sostenerme en las pruebas. Permanezco en Cristo porque Él está obrando en mi vida para sostenerme, ¿verdad?, para llevarme hasta el fin, porque Él es fiel. Para que se cumpla, ¿verdad?, la oración. Aquellos que me has dado, quiero que donde yo estoy, ellos también estén. No para recalcar el absoluto control de Cristo. En Mateo 26 dice que cuando Judas se le acerca y le ve el beso, le dice, como diciendo, deja de estar actuando. Le dice, haz aquello para lo que viniste. A lo que viniste. Sí. Esto es bien importante, hermanos. Cuando hablamos a veces tenemos una imagen por las películas o por lo que hemos aprendido de que Cristo fue una víctima en este proceso. Que Cristo fue tomado por sorpresa, que fue traicionado, ¿verdad? Y sí lo fue en un sentido, pero no fue una sorpresa para Él. Él está en control. Él es Dios todopoderoso. Él es Dios que todo lo sabe. Y lo sabía desde la eternidad pasada, ¿verdad? Porque así fue orquestado. En este punto de nuestra perseverancia, si dependiera de nosotros, hermanos, todos perderíamos nuestra salvación. No habría uno que pudiera sostenerse. La razón por la que llegamos al cielo es por estas 2 acciones que Jesús hace como sumo sacerdote. Él ora para que entremos a la gloria. Víctor explicaba esto y que se va a cumplir porque Él oró.
y Él nos protege de toda tentación que pueda ser mortal para nuestra fe. O sea, Él oró para que entráramos a la gloria. Y en nuestras vidas nos protege, nos guarda de toda tentación que pudiera devastar nuestra fe. Como lo hizo con los apóstoles. No estaban listos todavía. No es que no fueran a morir por Él. Iban a morir por Él. Pero en ese momento todavía no estaban listos. Y Él lo sabía. Y por eso obró. Y así obra en nuestras vidas también. Él está adelante de nosotros. Está guardando nuestro caminar. Él está viendo por nuestras vidas. Para protegernos, para guardarnos. Para que no entremos en una tentación que nos destruya por completo. 1 Corintios 10:13 dice: no os ha sobrevenido ninguna tentación que no sea humana, pero fiel es Dios, que no os dejará ser tentados más de lo que podéis resistir. Qué grande es Dios. Sino que dará también juntamente con la tentación la salida, para que podáis soportar. Y solo para demostrar que aún no estaban listos, que no habían comprendido los propósitos de Dios, que no sabían que ellos están ahí siendo protegidos y que no están ahí para protegerlo a Él, leamos el versículo 10. Entonces Simón Pedro, que tenía una espada, la desenvainó e hirió al siervo del sumo sacerdote y le cortó la oreja derecha, y el siervo se llamaba Malco. Vemos a Pedro una vez más actuando en contra de la voluntad de Dios. Intenta detener el arresto de Jesús y por consiguiente impedir la crucifixión. Este acto revela su carácter impetuoso. Actúa con pasión y celo, sí, pero sin considerar las consecuencias. Sin embargo, pronto veremos su ánimo se enfría y se acobarda. El celo más profundo, hermanos, no siempre se encuentra en quienes son más enérgicos y apasionados. Juan, también un personaje pues, importante en todo este evangelio, aunque él no se menciona, ¿verdad? En primera persona, nunca empuñó una espada, pero jamás negó al Señor. Y estuvo al pie de la cruz cuando Él murió. En este texto, la expresión el siervo o al siervo parece indicar que Malco era alguien de cierta importancia. Era el siervo de Caifás, el sumo sacerdote. No está claro si la oreja fue completamente cortada o si quedó colgando. Pero lo cierto es que en ese momento se abrió una oportunidad más para que Jesús realizara su último milagro de sanidad física. Lucas, no lo narra Juan otra vez, pero Lucas nos dice que Jesús tocó la oreja y sanó de inmediato. Y es increíble, hermanos, en las exhibiciones de poder sobrenatural que testificaron, ¿verdad? Estos soldados, estos que venían sobre él. O sea, él habló y todos cayeron. Él vieron el milagro y aún así continuaron. Eso es lo que el pecado trastorna nuestras mentes, ¿verdad? Trastorna nuestras mentes, obscurece nuestra comprensión, obscurece nuestro entendimiento. Es increíble. Nuestro Señor hizo el bien incluso a sus enemigos, dando testimonio de su poder hasta el final de su ministerio. Sin embargo, sus endurecidos adversarios
ignoraron la evidencia. Esto es lo que el pecado produce en la mente humana. Creo que el pastor decía locura, ¿verdad? Alguna vez nos explicó. Sin duda, Pedro tenía la intención de matar a Malco con un golpe, o con ese golpe de espada. No sacó para cortarle la oreja, ¿verdad? Probablemente su espada iba dirigida a cortarle la cabeza. Quizás solo es que su estado de agitación, de nerviosismo y la intervención soberana de Dios evitaron que le quitara la vida, lo que habría sido de peligro para su propia vida. O sea, la orden era contra Jesús. Los soldados tenían una orden de arrestar a Jesús, no a ninguna otra persona. Pero si Pedro mata al siervo, ¿qué hubiera pasado? Pues lo arrestan, se lo llevan o lo matan ahí, ¿va? Tuvo que haber algo también de intervención divina para evitar que Pedro matara al siervo. Esa es la protección de Dios, ¿verdad? Obrando también. Jesús ya había exigido que dejaran libres a sus discípulos, pero Pedro, en su autosuficiencia, toma las cosas en sus propias manos y ataca, envalentonado por la demostración del poder, ¿verdad?, del maestro, que había sido el testigo. Pero antes de juzgar a Pedro, reconozcamos que muchas veces nos parecemos a él. El Señor nos ha prometido a todos: yo estaré con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Él promete que nos protegerá. Sin embargo, por incredulidad o impaciencia, nos salimos de su cobertura para intentar alcanzar nuestros propósitos por nuestras propias fuerzas. Aprendamos, hermanos, a depender de Dios, incluso en los momentos más oscuros, cuando pareciera que es imposible su intervención. Esperemos con paciencia la providencia de Dios en nuestras vidas. Seamos conocidos por nuestra disposición a someternos a los propósitos divinos en todas nuestras circunstancias. Estemos activamente buscando vivir bajo su autoridad, haciendo su voluntad. Versículo 11. Jesús entonces dijo a Pedro: mete tu espada en la vaina. La copa que el Padre me ha dado, ¿no la he de beber? Este pasaje, este último pasaje, versículo, nos lleva al corazón del Evangelio. El sufrimiento voluntario del Hijo de Dios. Juan nos introduce en la escena donde Cristo, rodeado de los soldados y traicionado por un amigo, reprende la violencia de Pedro y se entrega voluntariamente sin resistencia. Y en esa entrega vemos la majestad de su misión, lo que él entendía que era importante, la profundidad de su amor y la absoluta soberanía de su obediencia. Jesús reprende a Pedro con severidad: guarda la espada. Mateo añade: todos los que tomen espada, a espada perecerán. Esta es una reprensión no solamente para Pedro, eterna, para todos nosotros, contra todo intento de propagar el reino por medios carnales. El Evangelio no se impone por la fuerza, sino por la gracia. La conquista no es por la violencia, sino por la verdad.
El reino de Dios no se edifica con acero, sino con sangre derramada en amor. La cruz y no la espada es el emblema del cristianismo. Jesús dice, la copa que el Padre me ha dado, ¿no la he de beber? Esta frase única en Juan corona una secuencia de sumisión progresiva. Primero el clamor en Getsemaní. Si es posible, pase de mí esta copa. Luego la rendición. Hágase tu voluntad. Y finalmente la determinación. ¿No la he de beber? Aquí vemos la voluntad soberana del Salvador. No fue arrestado o arrastrado al sufrimiento. Lo abrazó. No fue vencido por la cruz. La conquistó. Y lo hizo por amor, por obediencia, por nuestra redención. Un comentarista decía, parafraseando, si esta copa viniera de los hombres o del diablo, la rechazaría. Pero viene del Padre y la beberé y lo haré con gozo. Las palabras de Jesús. Este es el misterio glorioso. El Todopoderoso se somete. El Creador bebe la copa. El juez se convierte en sustituto y lo hace voluntariamente. Nada, sino la doctrina de la expiación sustitutoria puede explicar este acto. Cristo muere por nosotros, en nuestro lugar, bajo nuestra culpa, para que nosotros tengamos vida. Es lo único que podría explicar, ¿verdad? Lo que estaba, me da un pastor también en la mañana. Este misterio de la redención y de la justificación a los pecadores. Es esto que estamos observando. Es Cristo rindiéndose para absorber. Una imagen que tengo de esto de absorber. Imagínense que están, no sé si conocen la presa Hoover, pero una presa enorme. Enorme. Y esa presa, estás tú al pie de la presa y esa se rompe. Imagínate el agua. Entonces Cristo absorbe completamente sobre él y tú estás a salvo detrás de él. Eso es lo que está pasando, ¿verdad? Él absorbe la ira de Dios y estamos atrás de él siendo protegidos. La deuda, hermanos, las deudas no se pueden olvidar. Alguien tiene que pagar por la deuda. O sea, usted presta dinero y el dinero, o sea, o se paga o usted que lo prestó tiene que pagarlo. No sé si me explico. O sea, la deuda no se puede perdonar. Se tiene que pagar. O la paga usted o la paga otra persona, pero se tiene que pagar. No, o sea, así es la deuda. Jesús nunca atribuye su sufrimiento a Judas, ni a los soldados, ni a los líderes religiosos. Lo llama la copa que el Padre me ha dado. Esto debe transformar nuestra perspectiva. Todo sufrimiento en nuestra vida está bajo la soberanía del Padre. No es caos, no es castigo, es propósito. Esto no significa que debamos rechazar los medios legítimos para aliviar el dolor, pero sí significa que debemos recibir cada prueba como una oportunidad para confiar más en Dios y depender de su gracia. Para terminar,
¿Estás intentando defender el reino con medios humanos? ¿Con fuerza? ¿Con tu control? Si es así, necesitas soltar la espada y tomar la cruz. ¿Estás resistiendo el sufrimiento como si fuera un error en el plan de Dios? Entonces necesitas mirar a Cristo y decir, la copa que el Padre me ha dado, ¿no la he de beber? ¿Estás enfrentando pruebas con queja, con temor, con desesperanza? Entonces recuerda que el Padre que nos da la copa es el mismo que nos sostiene mientras la bebemos. Cristo no solo nos salvó por su sufrimiento, nos enseñó cómo sufrir. Nos mostró que la obediencia en medio del dolor es gloriosa. Que la sumisión a la voluntad de Dios es libertad. Que la copa, aunque amarga, produce gozo eterno. Así que, iglesia, bebamos la copa que el Padre nos da. No con resignación, sino con fe. No con amargura, sino con esperanza. Porque si Cristo la bebió por nosotros, podemos beberla con Él. Vamos a orar. Medite un momento ahí. En este principio de la pasión de Cristo. Pero no permita que el pensamiento vaya a sentir lástima o tristeza, sino asombro por la valentía, por la determinación, por el control de Jesús en medio de su arresto. Sea Él glorificado. Observe la gloria de Cristo en estas circunstancias y crea que Él es Dios para que pueda ser salvo. Aquí estamos, Señor. Déjanos ver esta gloriosa verdad. Déjanos contemplar a Cristo, Señor. Ayúdanos a ver su valor, su majestad, su alta estima, Señor. Que podamos ver a Cristo en todo lo que hacemos, para que podamos ser salvos. Te lo rogamos. Sea esto en nuestras vidas, hoy y siempre. Amén.